Entonces, permítame compartirles pantalla. A ver, acá estamos. Ok, pero antes de compartir pantalla, muchachos, quisiera preguntarles a un voluntario, a la fuerza, a Reinaldo. Reinaldo, ¿pudieras comentarme qué es para ti, conforme a lo que investigaste, qué es una variable en general, en términos generales? ¿Qué tal, profe? Buenos días. Buenos Primero que días. nada, pues en términos generales, creo que pues igual un tanto en lo que investigué y un tanto en lo que yo logré reflexionar de esto, pues una variable es algo que logra cambiar pues un resultado, se podría decir. Ok, vamos a pedirle apoyo a Esaú, que complemente más la definición de qué es una variable. ¿Qué tal, profe? Dale, Esaú. Este, pues variable, lo que yo puedo decir sería como, bueno, en estadística se le conoce como a los sucesos Ujú. de, de numeraciones con diferentes valores, o sea, existen variables, por ejemplo, en el 1 y en el 3, pues existe variable que son diferentes y pues igual en las demás definiciones se podría decir que también son cambios numéricos de diferentes valores. Eso podría decir. Cambios numéricos de diferentes valores. Ok. ¿Considera usted que las variables son netamente numéricas o puede existir alguna variable que no sea numérica? En ese caso, eh, pues existen variables que no son numéricas y existen variables que sí son numéricas. Hay diferencia entre eso. Ok, muy bien. Y sí, justamente con esa diferenciación vamos a comenzar la clase el día de hoy. Muchas gracias, Esaú. Entonces, ok, ok. Ahí podemos visualizar nuestra pantalla. Y si hablamos de tipo de variables, muchachos, o variables tipo, como muchas veces los podemos encontrar en los libros, ¿qué cosa es? Entonces, para poder tener un concepto general sobre qué es una variable, podemos definirla como una variable estadística puede adquirir diferentes valores y cuya variación es susceptible. ¿Qué cosa significa que la variación sea susceptible? Bueno, pues que la variación puede tomar dependiendo de la naturaleza de su variable. Las variables las podemos clasificar en dos grandes grupos. El primero, las variables de tipo cualitativas y segundo, las variables cuantitativas. ¿Cuál es la diferencia entre las variables cualitativas y cuantitativas? Pues bueno, solo hace falta fijarnos en el prefijo de la palabra. Y entonces podemos diferenciarlas que las variables cualitativas expresan una cualidad o diferentes cualidades, ¿ok? Las variables cualitativas representan o expresan distintas cualidades. Y las variables cuantitativas eh, representan variables matemáticas, es decir, que sus valores toman como argumentos cantidades numéricas. Las variables cuantitativas sí se pueden cuantificar, es decir, la naturaleza de las variables cuantitativas son numéricas, son números, y las variables cualitativas no se pueden cuantificar, es decir, no las podemos identificar con un número. Sin embargo, esto no deja de ser una variable estadística y que no las podamos medir. Vamos a ver cuáles son las divisiones entre las cualitativas y cuantitativas. Que si bien las cualitativas expresan distintas cualidades, vamos a ver cuáles son estas. Las variables cualitativas podemos encontrar tres divisiones. La primera las podemos reconocer como variables dicotómicas o binarias.
las segundas como politómicas o nominales y la tercera como una variable ordinal. A ver, permítanme. Necesito no verme porque me distraigo. Ok, las variables dicotómicas. Las variables dicotómicas, ¿cuáles son las características de las variables dicotómicas? Bueno, las variables dicotómicas también las conocemos como binarias, es decir, pueden tomar dos valores únicamente. ¿Qué ejemplos podemos nosotros encontrar en estas? Muchachos, las variables cualitativas, si nos pudiéramos representar una variable cualitativa en términos generales, no todavía mencionándolas en esta división, podemos encontrar el miedo, el hambre, la belleza, la ignorancia, la sabiduría. Bueno, la sabiduría hay un nivel para medirla, pero ese es otro cantar. Entonces, si yo le preguntara a Andrea y yo le preguntara, ¿alguna vez has sentido hambre? ¿Qué me respondería? Andrea, Sí, profe. ¿sí? Si yo te preguntara, ¿alguna vez has sentido hambre? ¿Qué me responderías? Que sí. Ok. Y tomando en cuenta que si ha tenido hambre, ¿cómo pudiera clasificar el hambre? Am, ¿Cualitativa? No. Sí, claro, claro, esa entra en las variables cualitativas, pero si se da cuenta, no, cuando usted tiene hambre no la puede clasificar con un número. Sencillamente puede usted decir, tengo hambre o no tengo hambre, o tengo poquita hambre o mucha hambre o más o menos hambre, pero en sí no puede expresarla con un número. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo mismo pasa con la belleza. La belleza es subjetiva. ¿Ok? No podemos medir esta variable. Si nos damos cuenta, la belleza varía de persona a persona y de concepto en concepto. Entonces, no podemos medirla. ¿Alguien de ustedes puede medir el miedo? No. No, claro que No. no. Sencillamente tenemos miedo o no tenemos miedo. No podemos decir, ay, tengo poquito miedo o tengo 3/4 de miedo. No, sencillamente no se puede. Para estas variables, eh, no se pueden medir con un número, sencillamente las podemos clasificar. Para eso existen esas tres subdivisiones. Por ejemplo, las dicotómicas o binarias pueden representar dos valores únicamente. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuántos géneros existe en la naturaleza? Existe el género masculino y el género femenino. ¿Estamos de acuerdo? Nada más puede tomar dos valores únicamente. Y entonces la variable sería hombre o mujer, niño o niña, masculino y femenino. ¿Estamos de acuerdo? Nada más puede tomar dos valores. No hay un tercer género, no hay un tercer sexo. Nada más son hombres y mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también podemos encontrar una variable dicotómica si nosotros le damos el concepto. Por ejemplo, vivo o muerto, soltero o casado. Eh, ¿Qué otra variable dicotómica podríamos representar? Pudiera ser eh, inscrito, no inscrito, alto o chaparro, gordo o flaco, blanco o negro. Nada más estamos delimitando a dos opciones, es decir, una variable dicotómica o binaria. En las variables politómicas o nominales, estas sí pueden tener de 3 a más valores. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué variable politómica podríamos representar? Podemos representar el estado civil. ¿Qué estado civil conocen ustedes, muchachos? Conocemos el primero en el que la mayoría está a estas alturas, que es el soltero. Está el casado
está el divorciado. Estado civil. ¿Qué otro estado civil conocen, muchachos? ¿El viudo? Dios mío. Viudo también es un estado civil, viudo. Unión El, libre. ¿El cuál, perdón? Unión libre, digo lo mismo. Unión libre, claro, unión libre. Amaciato, que es como el similar a unión libre. Entonces, tenemos más de 3 opciones. Ahí entran, o sea, no podemos estar medio casados o medio viviendo en unión libre o medio divorciados. Bueno, menos divorciados. Tampoco se puede estar medio divorciados. O estás divorciado o no estás divorciado. Que una vez divorciados, otra vez tengan sus reuniones, esa es otra cosa. Pero en cuestiones de estado civil, o estás divorciado o no estás divorciado. No puede estar medio divorciado o 3/4 partes divorciado, no. ¿Ok? ¿Estás viudo o no estás viudo? No puedes estar medio viudo. ¿Estamos de acuerdo? Las variables son cerradas, ¿ok? Y pueden tener más de 3 opciones en el caso de las politómicas o nominales. En el caso de las variables cualitativas ordinales, Profe, ¿sí? ¿Sí? no sé si es solo yo, pero se corta mucho su voz. Mi voz, no sé lo demás que me puedan comentar. Sí se escucha bien, profe. Se escucha bien, profe. De mi parte escucho. Entonces habrá que checar ahí tu señal, por favor, para ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? Y pues me parece que 2 compañeros piden acceso. No me aparecen, creo que ya entraron. Ok, de todos modos, si no, aún no tienen acceso, que me vayan a comentar, por favor, ¿sale? Vamos a continuar. Ok, muchachos. Entonces, una variable ordinal es aquella que sigue un orden o una jerarquía. ¿En dónde podemos encontrar una variable ordinal que siga una jerarquía? Cuando nosotros clasificamos cosas con respecto al abecedario. ¿Qué ejemplo nosotros podemos encontrar? El más claro ejemplo es el de ustedes. Ustedes son el segundo B. Obviamente hay un segundo A. Y si hubiera más gente, pudiera haber un segundo C. Entonces la variación es por grupo, A, B y C. Y si hubiera más, sería D y así sucesivamente. Sigue siendo una variable. ¿Estamos de acuerdo? Otra variable que sigue una jerarquía es el estado socioeconómico. ¿Cómo la podemos clasificar? Bueno, el estado socioeconómico lo podemos clasificar entre bajo, medio y alto. Es una jerarquía. ¿Ok? Sigue siendo una variable ordinal, pero al mismo tiempo puede tomar una connotación politómica porque está siendo de 3 valores. Pero como es una jerarquía, la ubicamos más en una variable ordinal. ¿Ok? En el caso de las cuantitativas, que son con las que más vamos a trabajar a partir de esta clase en adelante, son aquellas que van a tomar un valor numérico. Por ejemplo, ¿qué variables cuantitativas conocemos? Quisiera preguntarle que tome un valor numérico. Preguntarle a Genaro. Sí, profe. ¿Podrías mencionarme una variable numérica? Es una variable cuantitativa, por favor, que tenga una connotación numérica. No, Yo, profe, sería. sí, puedo opinar. Sí, claro, apoya a su compañero. Como el peso, sí, profe. Claro. Por ejemplo, la tasa de natalidad, mortalidad, peso también. Ok. Altura.
La altura, muy bien, es una variable cuantitativa. Y hay muchísimas, así como las que menciona su compañero, hay muchísimas variables cuantitativas. Sin embargo, las variables cuantitativas también tienen una subclasificación. La primera son las variables discretas, cuantitativas discretas. Estas presentan separaciones, es decir, no hay valores intermedios. Por ejemplo, la tasa de natalidad, como menciona su compañero, no puede existir un bebé y medio de nacido. O sea, no hay esas fracciones. O hay un bebé nacido o no hay medio bebé nacido. Eso no es posible. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería una variable discreta. Otra variable discreta pudiera ser el número de quejas que recibe un departamento. No importa el tipo de departamento, sencillamente que reciba quejas. No puede existir una media queja. O existe la queja completa o no existe una queja. ¿Ok? ¿Qué otro ejemplo pudiera ser un ejemplo de una variable discreta? Pudiera ser el número de clases que recibe uno al año. O sea, no podemos tener medias clases. O se tiene clases o no se tiene clases. ¿Ok? Ahora, pasando a la clasificación de las variables continuas, aquí sí, a diferencia de las variables discretas, sí presentan separaciones. Y en las continuas, generalmente van a ser la que mayor uso vamos a utilizar en estadística. Ahí entra la estatura, el peso, el promedio, velocidad, la hora, etcétera. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto a Ubaldo, ¿cuánto mides? Alrededor de unos 75. Ok, 1,75. Y si yo le pregunto a Luis Fernando, ¿cuánto mides? ¿Qué me responderías? 1,60. 1,60. Y si yo le pregunto a Janet Alejandra, ¿cuánto mides? No sé, como unos 60 también. 1,60. Y si yo le pregunto a Lorena Ochoa, ¿cuánto mides? 1,50. 1,50. Si yo le pregunto a Vivian o Viviana, ¿cuánto mide? ¿Qué me respondería? Viviana a la 1, Viviana a las 2, Viviana a las 3. Verónica. 1,60. 1,70, ok. Jorge. 1,74. Ok. Estas variaciones, si se dan cuenta, algunos mencionaron 1,74, 1,50, 1,60, 1,63, 1,74, etcétera. Estas fracciones de metro en centímetros hace que la variable estatura se convierta en una variable continua. Si yo les pregunto, muchachos, ¿cuántos años tienen? Y yo le pregunto a Heriberto, ¿cuántos años tiene? ¿Qué me respondería? 23 años. 23 años. Si yo le pregunto a Luis Fernando, ¿cuántos años tiene? ¿Qué me respondería? 19. 19 años. Ok. Esta variable edad, ¿qué tipo de variable sería? ¿Discreta o continua? Continua. Discreta. ¿Continua o discreta? Pónganse de acuerdo. Discreto. Discreta. Ok. ¿Quién mencionó continua? ¿Quién mencionó continua, muchachos? Y no es que esté mal. Sencillamente, muchachos, tiene que ver con la naturaleza de la variable, es decir, y con el contexto en el que se esté aplicando. Porque si yo les hubiera preguntado, ¿cuánto tiempo hasta el momento tienen de vida?
me pudieran decir 19 años, 3 meses, 5 días, 20 horas. ¿Estamos de acuerdo? Y están diciendo el tiempo que tienen de vida desde que nacieron. Y así, si a cada uno se les pregunta el tiempo que tienen de vida hasta este momento, la pudieran fraccionar a años, meses, semanas, días, horas, segundos, milisegundos, etcétera, y se va a ir fraccionando. Entonces, la variable edad se fracciona y se divide en una variable continua. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de la variable y cómo se declare, va a tomar su naturaleza. Por ejemplo, en este caso, sí sería una variable discreta. ¿Por qué? Porque no presenta fracciones, pero no quiere decir que no se pueda convertir a una variable continua. ¿Ok? Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer de actividad número 3, muchachos? La actividad número 3, vamos a describir 3 ejemplos de cada una de las variables vistas en clase. Y las vamos a representar mediante una imagen y vamos a indicar el tipo de variable que representa. ¿Cuántos ejemplos vamos a hacer? Si yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 y a cada una de estas 5 subdivisiones vamos a representar 3 variables, 3 ejemplos, perdón, vamos a tener 15 ejemplos. ¿Cómo van a ser esos 15 ejemplos? Acá yo le represento 2. Y vamos a poner, por ejemplo, imagen número 1. Obviamente la imagen tiene que llevar una descripción. Y la descripción de la imagen número 1 va a ser, cuando vamos al mercado, vemos una gran diversidad de productos alimenticios. Las frutas son un tipo de variable politómica o nominal, ya que representan varias opciones. ¿Por qué escoger las frutas es una variable politómica o nominal? Si nosotros recordamos las variables dicotómicas, son aquellas que las politómicas pues pueden tomar varios valores. Y aquí entran las variables del tipo los colores, entran las frutas, entran, ¿qué más podemos encontrar en variables politómicas? Si nosotros vamos al mercado y yo les pido, ¿saben qué, muchachos? Tráiganme una fruta. Y ustedes van al mercado, pues obviamente se van a encontrar con un montonal de frutas. A diferencia, si yo les digo, por ejemplo, tráiganme una papaya, pues obviamente nada más van y buscan la papaya y la papaya nada más la única variación va a ser en tamaño. Esa va a ser su única diferencia. En el caso de las frutas, pues si yo les digo, tráiganme una fruta, pues pueden encontrar un sinfín de valores. Pero yo no les estoy diciendo que me traigan una fruta de tal tamaño, de tal peso, de tal dimensión. No, tiene que ver con cómo se declare la variable para que nosotros las podamos diferenciar. ¿Ok? Entonces, en el segundo ejemplo, en la imagen número 2, podemos nosotros encontrar la siguiente descripción. La variabilidad de la estatura de los niños puede variar en centímetros. Por ejemplo, algunos pueden medir 1,65 y otros pueden medir 1,67. Esta fluctuación o esta variación la convierte en una variable continua. ¿Por qué? Porque pues todos los niños van a tener una diferencia en centímetros o milímetros. Vaya, si nosotros queremos ser estrictos. Sin embargo, también si nosotros podemos diferenciar el grupo entre hombres y mujeres, también la variable puede tomar una clasificación ¿de qué tipo? De una variable dicotómica y entonces se convierte en una variable cualitativa. Sin embargo, aquí yo estoy delimitándolo a la estatura y al delimitarla a estatura, yo estoy haciendo referencia a que estamos tratando de una variable cuantitativa. ¿Y de qué tipo? Una variable continua. ¿Hay alguna duda, muchachos? Quisiera escucharlos. ¿Tienen alguna duda con respecto a la actividad? No, profe, de mi parte, no. Ok. ¿Por qué es importante que resolvamos esta actividad? Esta actividad tiene como fecha límite el día jueves a las 10 de la noche. Ese día yo las voy a empezar a calificar porque
a partir de la siguiente semana vamos a empezar ya con ejercicios en los que vamos a utilizar las variables. Y yo les voy a empezar ya a hablar en términos de variables, ¿ok? Entonces ustedes ya deben estar súper atentos con las variables. Por ejemplo, yo les voy a pedir, bueno, cabe resaltar que yo les pedí que revisaran un poco sobre la teoría sobre las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son tres: la media, mediana y moda. Entonces, si yo les pido calculen las medidas de tendencia central de una variable continua, entonces ustedes inmediatamente van a saber qué tipo de variable van a poder utilizar. ¿Ok? Eso es empezar a ya aprender a utilizar el lenguaje estadístico para que nos ahorremos línea, nos ahorremos palabras y nos ahorremos tiempo. ¿Ok? Entonces necesito que resuelvan estos ejercicios para la fecha indicada que va a estar en plataforma, obviamente. Y para empezar ya de lleno con el sábado 4 con los ejercicios. ¿Ok? Si alguien tiene algo que comentar, soy todo oídos para que pueda yo ya culminar la clase y puedan ustedes desayunar si no lo han hecho o avanzar con sus actividades. ¿Ok, muchachos? ¿Cuánto van a hacer por cada uno, profe? Tres ejemplos por variable. Entonces, si son... 3 ejemplos por variable. Ajá. Entonces, así como les mencionaba en el ejemplo, ustedes van a poner 3, la imagen y su descripción. Su descripción de por qué están mencionando esa variable y a qué tipo de variable pertenece. ¿Ok? Lo pueden hacer en su libreta, recuerden, lo pueden hacer en su libreta, le pueden tomar una foto, lo pueden escanear, pero debe de estar en PDF. Lo pueden hacer en PowerPoint, pero al final lo convierten en PDF o en Word o en el archivo que ustedes quieran de Office o en el archivo que ustedes quieran, pero en PDF, por favor, no se les vaya a pasar. ¿Ok? Es importante que la imagen sea ilustrativa y sea indicativa, es decir, que mencione lo que están escribiendo, que sea clara. Ahí en internet hay un montón. ¿Qué mejor sería que en el día a día, en donde encuentren variables, pueden tomarle una foto y puedan relacionar pues los conceptos que estamos aprendiendo? ¿Ok, muchachos? Sí, profe, entendido. Ok, chavos, entonces, si no hay otra cosa que más que agregar, doy por terminada la clase. Las clases generalmente van a ser así, van a ser rápidas, van a ser inductivas, para que puedan ustedes avanzar. Las siguientes clases probablemente nos tardemos un poquito más, y que tenga la necesidad de hacer 2 sesiones, para que podamos avanzar con los ejercicios. Los ejercicios siempre van a estar apoyados con videos tutoriales y van a tratar de ser muy, muy, muy ilustrativos. ¿Ok, muchachos? Sí, profe. Ok, chavos, que pasen un excelente fin de semana. Estamos en contacto. Saben que pueden escribirme a la hora que ustedes sientan o puedan o tengan la necesidad de escribirme con respecto a la materia, obviamente, a la hora que ustedes gusten, y yo les podré responder sin ningún problema. Obviamente, si me escriben en la madrugada, pues obviamente no les voy a contestar porque voy a estar durmiendo. ¿Ok? Pero pues en cuanto me despierte, yo les contesto. Y si tengo la respuesta, inmediatamente les respondo. ¿Ok? Sí, profe. Ok, Gracias. muchachos. Entonces, que pasen excelente fin de semana y estamos en contacto. Gracias. Profe, igual. Dale, profe, Ok, hasta profe, luego. igualmente. Hasta luego.